ChatGPT. ¿Me confirman si se escucha claro, si se escucha de repente muy bajo? Saben que es todo un tema hoy en día el Internet en cualquier lugar, no solamente por acá. ¿Me confirman si está perfecto? Bien. ¿Qué tal? Un gusto, Daniel. Sí, efectivamente, bueno, enseñan, como saben, en la academia diferentes cursos de normas, sobre todo lo que es 27001, también lo que es auditoría, implementador, entre otros. Bien, vamos a comenzar. Como ya me presenté, pues soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en seguridad informática, eh, tengo mucha experiencia en implementaciones, auditorías referentes a lo que es a ISO 27001. Así que con esa base vamos a empezar a armar todo el por qué es bueno el SGCI en una empresa. Vamos a saber qué es un SGCI para los que no saben. Sé que algunos son estudiantes, otros tienen experiencia en el rubro, otros ya son unos expertos en la materia. Pero igual hay que ir poquito a poquito para que todos estén pues, alineados, ¿no? La idea es saber cómo justificar, cómo saber que una inversión de un SGCI realmente va a valer en una empresa, ¿no? La transformación va, uno, por el tema económico, que gano, que pierdo, qué cambios tengo en mi empresa, cómo me va a afectar. ¿Estamos? De forma de preámbulo, seguramente todos los que estamos en el mundo de seguridad hemos escuchado alguna vez a alguien un poco que se resista al cambio. Hacemos una política, una GPO de repente para cuidar o preservar alguna empresa, porque no lo hacemos de malos, ¿no? Lo hacemos con un final. Y pues alguien te dice, ¿por qué lo haces? No se hacía así antes, me cuesta ahora cambiar cada 2 meses mi contraseña, qué tedioso es esto, ¿por qué tengo que colocar tantos caracteres? ¿No? O alguien de repente por ahí se fastidia porque has incluido una política de seguridad. Si la empresa es consciente de los beneficios que tiene transformar todo tu panorama, tu contexto con un mundo seguro, seguramente la alta dirección, los altos gerentes van a poder promover esto a todas las partes. Y ya no se van a sentir pues como que amenazados por la seguridad, sino van a ser parte de esto. A ese punto que queremos llegar. Bien, a ver, comenzamos. Vamos con algo básico. Primero, ¿qué es la ISO 27001-2022? ¿No? Es la última versión que se maneja. Es una norma ligada a lo que es hoy en día la protección y privacidad y la seguridad de la información, de los datos. Cómo protejo los datos, cómo busco la manera de poder prevenir cualquier ataque, ¿no? La norma tiene una serie de controles, una serie de numerales que son muy extensos, realmente muy extensos. Es bastante teórica, bastante práctica a la vez, ¿no? Tienes que saber muy bien los fundamentos, porque algunos dicen, yo estoy en una empresa y cambio contraseñas, o tengo que hacer de repente una auditoría, o tengo que hacer una explotación para ver mis vulnerabilidades. Y está muy bien hacer la parte técnica, pero antes de, hay todo un tema por detrás. Antes de ir a aplicar o crear un firewall, antes de ir a implementar un CIEM, un SOAR, un IDS u otra herramienta, por detrás hay un lineamiento de repente de eventos y anomalías. De repente hay una política de protección de datos. Tenemos que ir a ese punto y la norma te orienta a ello. Te orienta a que tú conozcas diferentes aristas o dominios en las cuales la seguridad se va a ponderar en una empresa. Para que algo pueda subsistir en el tiempo, debe haber políticas, debe haber una norma, un lineamiento que venga por detrás. Si no, esto va a ser temporal, ¿verdad? Imagínense, no todos somos fijos en una empresa. En algún momento podemos salir o cambiar de aires por algún motivo. ¿Y quién va a seguir esa recurrencia? Si existe un procedimiento, alguna normativa o algún lineamiento, en el tiempo se va a mantener. La norma busca eso, la preservación en el largo del tiempo de la mejora continua también de la seguridad. Hoy en día la norma en su versión 2022 incluye muchos términos acerca de la ciberseguridad, un mundo bastante conocido, muy atractivo. Hoy en día cuando alguien escucha ciberseguridad dice, no, esto es lo mejor que hay, esto va a ser el boom del mercado, yo tengo que ser un especialista en ciberseguridad. Y piensan que la seguridad de la información, no, seguridad de la información, y alguien de ciberseguridad seguramente gana más como ciberseguridad. De repente sí, de repente no, tareas que tengas que hacer, tareas que de repente elevan el nivel de complejidad, todo va a depender mucho de eso. Pero ojo, el conocer la seguridad de la información es importante porque vas a ver el todo. No te importa el tipo de información de dónde venga, dónde pueda irse, dónde se pueda almacenar. Información es información. Y esta norma se enfoca a la información. Cómo protegerla, cómo poder atenderla de manera segura y, ojo, no perder clientes, no perder de repente algún problema reputacional. Imagínese una empresa, un banco, un caso más crítico, que una base de datos sea expuesta al público.
tu contraseña, tu clave de seguridad, tu número de tarjeta. ¿Qué harían ustedes? La pérdida va a ser terrible, ¿verdad? Entonces, por eso es importante manejar un esquema seguro, con pautas, estándares, con dominios y aristas reconocidos a nivel mundial, como lo exige la norma. Así que por ese punto va la norma, para que tengan una idea clara. ¿Qué es un SGCI? Pues la norma es una norma general, que quizás no todo va a aplicar para mi empresa, que de repente algunos puntos son muy, muy amplios y tengo que yo reducirlos a gran medida de que tenga un valor significante para mi empresa. Eso se llama un alcance. Ese alcance, esa reducción o ese objetivo que yo voy a trabajar en la norma, lo implemento en un SGCI, un sistema de gestión de seguridad de la información, que ahora le llamaremos SGCI para cortar un poquito el tamaño. SGCI, sistema, un sistema agrupa diferentes aristas, ¿verdad? Agrupa personas, políticas, recursos y demás. Gestión porque todas se articulan entre sí. Y seguridad de la información porque es el tema que vamos a tratar, ¿no? Se basa en la seguridad de la información de la 27001. Hay diferentes normas con diferentes criterios. Por ejemplo, 9001, 45001, entre otras. El SGCI se enfoca en lo que es netamente la seguridad de la información. Vamos a ir a ver análisis de riesgos, controles de seguridad, auditorías internas, KPIs y diferentes tipos de funciones que van a permitir soportar un nivel jerárquico maduro de seguridad. Que inicialmente, seguramente, cuando yo vea cómo estoy, voy a estar en un nivel de repente chiquito, ¿no? Pero en el tiempo busco madurar mis procesos. Justamente la norma te orienta que tuvo que es una mejora continua. Y un sistema está para eso, ¿no? Un sistema web que tengan ustedes, una página, de repente una app, en el tiempo, ¿qué pasa? Va mejorando, ¿no? Mejora y mejora, mejora y mejora con el fin de que pueda soportarse en el tiempo diferentes acciones. La ciberseguridad cambia, la seguridad cambia. Debemos estar al día en esto, ¿verdad? Yo no voy a decir, el teletrabajo yo no aplico. Seguramente antes de la pandemia todo el mundo decía eso, ¿no? Yo no aplico el teletrabajo porque hay un gasto, pues, de una VPN, de cuidar cómo sale el activo y todo lo demás. Hoy en día, sabemos que hace 4 años con la pandemia todo fue horrible. El que menos trabajó en casa. Era inhumano trabajar en una sede presencial, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que las prácticas cambian. Hay diferentes formas de ver los panoramas de la empresa. Hay momentos en el que la economía está muy arriba y seguramente tendré el dinero para colocar las mejores herramientas. Otras veces no, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que un SGCI trabaja con diferentes campos, tanto económico, saber cómo estoy a nivel de seguridad, tener una conciencia de seguridad, planes de contingencia y demás. En eso se enfoca un SGCI, a trabajar los dominios que exige la 27001, plasmarlos como empresa a un contexto real que tú puedas alcanzar. La norma nunca te dice, usa tal herramienta, usa tal marca. No, nunca te va a decir eso. La norma es general. El SGCI lo va a aterrizar a tu contexto. De repente algunos estarán en una empresa top del mercado que podrán comprar las mejores herramientas del mercado, ¿cierto? Otras no. Por la poca actividad económica que pueda trabajar la empresa, de repente buscan algo inferior, que cumpla con las expectativas de la norma, sí, pero a un nivel inferior, ¿no? Para que sepan cómo trabaja un SGCI. Y por último, importantísimo, los pilares de seguridad de la información. La CIA, Triada de la Ciberseguridad, ambos manejan los mismos conceptos en cuanto a los tres pilares. Uno es la confidencialidad, que ya todo el mundo sabe, ¿no? Nadie puede hacer información indistinta que no te corresponde. Un momento nada más para poder revisar. Un momento para ver que todo esté bien. No existe ese momento. Accede personal que debe acceder. Colocaremos un control de acceso, tendremos de repente un IAM para poder dar soporte a los accesos, tendremos grupos de red en un AD, diferentes formas de controlar accesos para un sistema, ¿no? Que la información no sea revelada a personas que no les corresponde ver. La disponibilidad, por el contrario, es muy diferente porque aquí yo tengo que ser disponible la información en el tiempo que sea necesario. Usualmente, justamente por eso dejé esta imagen, muchos piensan que cuando hablo de disponibilidad tiene que ser 24/7. ¿Realmente debe ser 24/7? No realmente 24/7. La disponibilidad que tú acuerdes con tus partes interesadas. Si yo de repente tengo clientes que ofrezco mi servicio desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, imaginemos, son 3 horas. Ya, ese tiempo es en el cual yo voy a basar mi disponibilidad. He visto muchas personas que cuando escuchan o hablan disponibilidad,
rápidamente piensan 24/7. Veamos que la disponibilidad de estar disponible en los servicios en el tiempo previsto, ya sea por un contrato, ya sea por un acuerdo u otro factor. Por último, la integridad. La integridad también es súper importante porque el dato que ingresas en A tiene que llegar a la base de datos B de forma correcta, sin modificarse nada. Ahora, si pensamos un poquito en esto, diríamos, ¿no? Una empresa que de repente ofrece servicios de tipo así de outsourcing, de repente se encarga de llamadas telefónicas para ver temas de marketing, de consumo del cliente. Esta empresa seguramente va a decir, importa más la disponibilidad, porque de repente la información que manejan es muy sencilla, entonces la información que tienen, si se revela como corrompiendo la confidencialidad, no hay ningún problema. A ellos les va a importar más la disponibilidad. Para un banco es diferente, ¿no? Un banco le va a importar que ustedes tengan la información 24/7 o más de repente van a valorar que no sea divulgada su información. Seguramente la confidencialidad, ¿cierto? Difícilmente un banco va a querer que su data sea expuesta, ¿no? Ustedes prefieren que les digan, ¿sabes qué, Alan o Alejandro? ¿Sabes qué? Mira, tu información no va a estar disponible por 2 horas. ¿Soportarías esa información, ese problema? ¿O preferirías que te digan, sabes qué, Alan, Alejandro, hubo un problema, sus credenciales fueron expuestas, su tarjeta, contraseña, todo el Internet? Seguramente ustedes van a querer, como sea, la confidencialidad, porque seguramente esto genera eh, mayor complicación para un usuario. Quiero decir esto porque no toda empresa va a tener la misma forma de ver cada pilar. No es que uno sea más importante que otro, falso, pero según la casuística empresarial, uno se va a ponderar por encima de otro. Nada más que eso. No piensen o no vayan ustedes con ese pensamiento de decir, no, para mí primero es la confidencialidad. No, es según el contexto empresarial, yo voy a poder diversificar una ponderación diferente o un tratamiento prioritario para cada pilar. Todos son importantes, pero uno siempre se coloca por encima de otro dependiendo de la empresa, el rubro, el giro, transacciones u operación que maneje. Bien, seguimos. Si tienen preguntas, lo pueden hacer, ¿ah? No hay ningún problema. Al final lo leemos y respondemos. Algunos te dicen, un SGCI, hablamos de seguridad de la información. ¿Realmente lo puede implementar en una empresa que de repente me ha pasado, ¿ah? Que te dicen, yo solamente trabajo con documentos físicos, con contratos físicos. Es más, todos lo hacemos a mano o en esas antiguas máquinas de escribir. En estas máquinas yo tengo todo a físico, en papel escrito y firmado a puño y letra, documentos, contratos, todo lo hago ahí. Yo no uso nada de la app, nada, para mí eso no va. Porque sé que soy hackers, le digo vulgarmente, ¿no? Hay hackers, hay crackers, hay de todo lo que he escuchado por internet y que no. Mejor yo me dedico a la parte antigua, ¿no? Entonces, para mí no aplica el SXI. Mi empresa no lo puede implementar. Y seguramente ustedes van a llevar esa consigna de cierto, ¿no? No hay nada digital. Estamos fomentando la digitalización, pero no lo hacen. Entonces, ¿aplica la seguridad? Creo que no aplica, ¿no? Porque finalmente es información escrita. Ustedes seguramente piensan que no, ¿verdad? Algunos dirán, sí, tienen razón, ¿no? Porque finalmente tendrán que hacer un robo físico, entonces coloca seguridad física, algunas personas paradas ahí que cuiden las entradas, listo. Unas cámaras de seguridad que graben y se acabó. Pero va más allá la seguridad de la información. Un SGCI puede aplicarse a cualquier empresa, no importa el rubro. Es más, la norma te dice que no importa el tipo, rubro, contexto del negocio. Y tienes razón, la información en cual fuese que se encuentre, ya sea información digital o física, es información. Por lo tanto, aplica la implementación de lo que es la seguridad de la información. Seguramente con controles diversos. Seguramente no voy a tener yo un firewall para proteger la entrada de una web, porque de repente la única entrada a la empresa es yendo a la empresa presencialmente a dejar un documento. Colocaré controles físicos. Lo que yo busco es preservar que la información se encuentre segura. Nada más que eso. Por lo tanto, no importa cómo se encuentre la información, ya sea escrita a mano, ya sea en una máquina de escribir, ya sea en una computadora sin salida a internet, ya sea en un drive, de repente en un ambiente ya online, en cualquier caso donde se encuentra la información, aplica trabajar la seguridad de la información. Por ende, bueno, es viable implementar un SGC. Sí o sí. Recordemos, no importa cómo se encuentre, es información.
Yo sé que hay tipos de información, hay clasificación de información, hay información pues muy de repente restringida, interna y pública. De repente no voy a valorar tanto la información que sea pública, porque finalmente es pública, cualquiera lo puede ver, pero la restringida, de repente rústicamente tendré yo un cajoncito con una llave, un candadito y protejo mi información. Profesor, ponente, esto es muy difícil porque ya es algo antiguo. Sí, ¿no? Realmente es algo rudimentario, algo ya pasadito de moda, ¿no? Pero funciona, funciona. No, yo tengo toda una sala con biométricos, cámaras de sensor de calor, todo tengo yo para seguridad. Ah, es diferente, ¿no? La norma no te dice, coloca lo mejor del mercado. Con una cultura de seguridad sería lo ideal, lo más productivo para ti, pero a veces no hay todo el nivel económico. Entonces, muy aparte que la información tengo que preservarla, yo puedo aplicar los paneles requeridos y como yo pueda hacerlo en el momento. ¿Estamos? Así que ya sabemos que tenemos que justificar que sí puede implementar un SGCI en cualquier tipo de empresa. Ahora, ¿y ahora este SGCI en qué me va a apoyar? ¿Cómo transforma mi empresa? Primero, te apoya porque uno de sus numerales, número 4 para ser preciso, te habla acerca de conocer tu contexto, saber tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, entre otros. Saber cómo estás como empresa, que seguramente el equipo del negocio, el equipo del proyecto, de la empresa, ellos mismos estudiarán esa información, pero muy ajeno a esto, tenemos que saber cómo nosotros vamos a fomentar una mejor cultura de seguridad. ¿De qué manera? Sabiendo mis debilidades, mis amenazas. Si yo sé que todos mis colaboradores colocan en POSIT o en papelitos sus contraseñas fuera de la computadora, tienen ahí un papelito y guardan ahí usuario ABC, contraseña 123. Todos de repente guardan así. Esa es una debilidad que yo puedo compensar con una buena cultura de seguridad, pero tienes que conocerte. Así como ustedes personalmente, cuando quieren ustedes saber cómo van en la vida o cómo van en el trabajo, hacen un análisis FODA para entenderse ustedes mismos y poder levantar, ya sea un perfil académico, profesional. Igual la empresa puede usar el FODA como referencia, es un ejemplo, una de las herramientas que se pueden usar para poder fortalecer o conocer qué está pasando contigo. ¿Se dan cuenta? Transforma el punto de vista de no solamente decir, yo como empresa me importa ganar dinero. No, voy mucho más allá de ello. Conozco cómo estoy a nivel de seguridad, qué me falta, y solamente conociéndote puedes armar un plan de implementación correcto. Si no te conoces, imagínate, ¿qué vas a implementar? Asimismo, hay un análisis que es un análisis PESTEL que te da una visión del contexto externo. Por ejemplo, ¿alguien en algún momento pensó como empresa o conversaron que podría llegar una pandemia o algún factor externo a la empresa que los iba a obligar a trabajar de manera remota? Algunos me pueden decir sí, pero seguramente ese trabajo remoto ya estaba planificado, ¿no? De repente ya estaba establecida que cuando llega alguna situación, de repente, no sé, te requerís sacar la computadora a tu casa o algo por el estilo, seguramente ya ibas a sacar la laptop y ya estaba contemplado ese proceso. Pero pensar en una pandemia era ilógico, ¿verdad? Lógico. En el Perú, para ser precisos, por un tiempo, pasaron como 6 presidentes. Pero, ¿qué tienen que ver los presidentes con un SGCI? Pues al cambiar los presidentes de manera muy voluble, hace que el dólar suba. Y normalmente en el Perú, una herramienta la adquieres de afuera, que está en dólares. Entonces, tú habías planificado de repente, imaginemos, $10,000 por una herramienta y con el cambio ahora requieres 15,000. Esos 5,000, ¿de dónde los sacas? Y encima, con la pandemia en el momento, todo cae. No hay negocio. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes aristas que pueden afectar un SGC en una empresa. Por eso hay que conocernos, explorar posibles. Las cosas que de repente son medias extrañas que puedan pasar o pensamientos medios extraños, es el momento para conocerlos. Esto va a permitir formar un pensamiento diferente en beneficio de la transformación empresarial con el SGC. Otro punto importante es que el SGCI con la norma 27001 te fomenta un cambio diferente, pensar siempre en un riesgo. ¿Por qué hay seguridad? Porque es la tendencia, porque así he escuchado en las charlas, porque siempre se habla de seguridad y no puedo estar ajeno a esto. Falso. Existe la seguridad porque hay un riesgo. En su casa, qué bonito sería tener una casa de repente sin puertas, libre, que corra mucho airecito, porque hace mucho calor por acá, que corra aire y todo lo demás. ¿No sería mejor así?
Pero ¿por qué tenemos que poner una puerta, colocar un candado, un perro guardián afuera, cámara de seguridad, de repente hasta algunas puertas para que nadie pueda ingresar, alguien de seguridad en la zona para que cuide? Imagínense, llegar a ese extremo. Hay lugares muy peligrosos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que alguien pueda, pues, violentar la seguridad, violentar mis activos, llevárselos o robárselos. Porque hay un riesgo. Pasa en la vida. ¿Por qué las empresas tienen alguien de seguridad en sus puertas? ¿Por qué hay tantas cámaras hoy en día? ¿Porque es bonito? ¿Porque nos gusta gastar? No. Porque hoy en día hay demasiado riesgo de que alguien pueda robar los activos. Entonces, el riesgo se fomenta y esto hace que en el tiempo la seguridad evolucione. Nuevos cambios, tácticas, que seguramente ustedes han visto en las conferencias, ¿no? Tácticas, amenazas que pueden afectar a una empresa. Justamente porque hay un riesgo latente que cambie y mejora en contra sobre todo de las empresas y que las ve limitadas, pues a sí o sí forzadas a tener nuevas herramientas de protección. Como pueden ver por acá, pues una amenaza explota una vulnerabilidad, la amenaza explota la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad aumenta el nivel de riesgo, al igual que las amenazas, crece, ¿cierto? Las amenazas afectan qué cosa, un activo. Un atacante en una cadena de valor de ataque busca siempre un activo, un servidor, una laptop, lo que fuese, una persona, un activo. El activo que tiene que ser, el activo debe ser valorado como un activo y tener una ponderación. Un servidor de desarrollo no es igual a uno productivo, ¿cierto? Justamente el productivo tiene mayor nivel porque ya sabemos que maneja data de clientes de repente. Aumenta el riesgo. Un ataque de repente de DDoS hacia de repente una web que solamente tiene información pública de la empresa no va a ser igual a una web no se ponga disponible información crítica o de repente pues sea de un banco, ¿no? Aumenta también el nivel de riesgo. El riesgo indica de que necesitamos algo de seguridad ahí, un control. Cuando hablo de control no solamente hablo de decir necesito que tengas un firewall, un IPS. No, recordemos que vamos detrás primero. Necesitamos una política, un procedimiento, una línea base de seguridad, una norma y después, aterrizado esto, veamos un control técnico. Hoy en día muchos de seguridad piensan, no, de frente tengo que colocar un firewall. Esa no es la solución, es temporal, porque de repente el firewall va a pertenecer a un lineamiento de perimetral y seguramente en el perímetro vas a encontrar más que un firewall. Cuando alguien piensa, no, para acceder coloca un usuario con contraseña. Tenemos que tener un lineamiento de repente de control de acceso, de autenticación, que te genere las buenas prácticas, que sea sostenible en el tiempo y se mejore. Porque si no, vamos a seguir con el mismo problema. Solamente hemos atendido por un momento con una herramienta, ¿no? Veamos los problemas, las casuísticas de seguridad desde atrás. La norma te orienta a eso. No digo que no saber la parte técnica, claro que sí, pero comencemos desde atrás. Comencemos conociendo realmente la empresa, conociendo qué me falta a nivel de políticas y lleguemos a los controles técnicos aplicables, ¿no? No veamos de frente a hacer una auditoría. Primero, pensemos qué estamos haciendo. Vamos un poquito más atrás. Y la norma te enseña esas partes que tú puedes realzar con un nivel, pues, seguro, ¿no? Lógicamente que no voy a decir, me voy a inventar ahora alguna política de seguridad, no. Todo viene con un sustento. Hay diferentes frentes. Las normas te ayudan justamente a esto. La 27001, 20301 de continuidad de negocio, la 45001, etcétera. Hay diferentes normas, cada una con un dominio que busca elevar el nivel de la seguridad o de la casuística que quieran presentar. Ahora, cada control que se trabaja en la empresa que puedas implementar, ya sabes, una política, un procedimiento o una herramienta, disminuye un riesgo. ¿Ustedes creen que un riesgo se puede eliminar? ¿Creen que un riesgo, por ejemplo, decir que un servidor tiene algún riesgo de repente de que alguien pueda usar una librería que está mal instalada o está ya sin soporte, pueda ser explotada? Si elimino el servidor, ¿basta con esto? Hay diferentes formas de dar un riesgo, ¿no? Yo puedo de repente aceptarlo, puedo de repente eliminarlo, compartirlo o asumirlo. Siempre va a haber un riesgo, que es el riesgo residual, pero hay riesgos que se pueden eliminar por completo, eliminando el activo y la actividad relacionada, ¿no?
Así que, como pueden ver, hay un riesgo siempre latente en cualquier empresa. Recordemos que tenemos que ir desde atrás. La norma te orienta a cómo poder solventar de manera correcta, no solamente con controles. No veamos netamente técnicamente, pues colocar un firewall, no, no. Vamos más atrás. Los riesgos, justamente porque no son sostenibles en el tiempo, suelen en alguna manera, pues, a tener esa casuística de que temporalmente son reprimidos, pero en una gestión de problemas, como te lo dice TIL, seguramente va a cambiar el panorama. Luego tenemos las brechas de seguridad. Cuando yo me conozco, soy consciente de los riesgos, voy a empezar a saber mis brechas, saber cómo estoy y a dónde tengo que llegar. Ese mapeo general de acciones es lo que me permite tener un nivel de madurez estable en la seguridad. Saber mis riesgos, saber el cómo estoy, todo lo que hemos visto por aquí, el cómo estoy como empresa. Los riesgos que yo puedo mantener me dice cómo estoy en la realidad, una situación actual. Voy a tener la capacidad de crear un mapa de cambios, un plan de acción para llegar a una situación deseada. Justamente ese es un impacto positivo que se da con un SGCI. Te invita, te orienta a conocerte, a dar un cambio diferenciado en la empresa, que siempre va a ser para mejor. ¿Estamos? Ahora, una vez que yo ya conozco cómo estoy y elaboré mi plan de acción, y empiezo a ordenar la casa, pues, ¿no? Hay acá una lista de políticas que ustedes pueden tomar como referencia, ¿no? De repente yo tenía muchas bases de datos, había respaldo de información, de repente no. En el orden creo una copia de respaldo, hago unas pruebas de restauración, hago una política de control de acceso, una política de criptografía. Se dan cuenta de que con el pasar del tiempo, uno ya ordena la casa poco a poco, porque para mí fácil sería decirles, no, chicos, vayan a Gartner de repente o a Forrester y vean la mejor herramienta del mercado e implementen. ¿Realmente eso es lo ideal? ¿Eso es lo que busca realmente una empresa? No, la empresa busca tener algo sólido. Así como un reglamento de trabajo que hay en una empresa, debe existir una política pues real y tangible que permita en el tiempo ser sostenible, ¿no? Así que acá hay una lista grande de políticas que ustedes pueden tomar como referencia, ¿no? Privacidad y protección de información, transferencia de información, entre otras. Empezamos a ordenarnos. Ya nos conocemos, sabemos de los riesgos, nos hemos valorado, creamos un plan ya de mejora, de crecimiento, de cambio. Ahora vamos con políticas, a empezar a dar un orden desde abajo. Seguimos. ¿Quiénes deben participar? ¿Solamente la gente de seguridad? Algunos te dicen, ¿no? Pero seguridad, que lo vea el equipo de seguridad, no, de ahí, yo soy de contabilidad, yo soy de recursos humanos, a mí no me importa mucho esto. No, todos somos parte de ese cambio. Como hemos visto en las clases, bueno, en las conferencias pasadas, hay acciones, hay herramientas, hay amenazas que afectan a los usuarios. Te llega un correíto por ahí con un enlace medio sospechoso. Te dice, ganaste, has ganado $10,000. Si no das clic ahorita, pierdes. Tú le das clic. Te dice, muy bien, ha ganado. Para depositarle, por favor, ingrese su número de tarjeta y los códigos de reversa. Coloca tus códigos, vas a la hora y te han retirado todo el dinero de tus cuentas. ¿Qué pasó? Porque ese colaborador no fue parte del cambio. Justamente la empresa genera conciencia, genera ese mecanismo de recurrencia, de establecer un nivel de seguridad óptimo, tanto en clientes, en proveedores, en personas de la organización como los colaboradores, gobierno, accionistas y demás. Todos están involucrados. Un proveedor también, ¿no? Finalmente el proveedor te va a traer las herramientas que tú vas a poder trabajar en el tiempo. Si no son nada más ideales, pues te vas a ver afectado, ¿no? La alta dirección, ¿por qué? Porque finalmente ellos van a fomentar y ayudarte a que tengas esa capacidad, tengas esa injerencia de decir, aplico la seguridad y todos lo van a hacer, todos lo van a cumplir. Porque difícilmente si tú dices, no, yo implemento un control de seguridad, lo van a cumplir sin decirme nada. Siempre va a haber un reclamo, alguna casuística que las personas se vean ahí como que resisten al cambio. Pero un correíto de la alta dirección cambia el panorama, ¿no? Te va a decir, ah, cierto, ¿no? La alta dirección me está promoviendo a que cuando vea un correo sospechoso lo reporte. A que yo le diga, repórtame cada vez que llega un correo, porque algunos se van a sentir ofendidos de repente, no van a querer hacerlo. ¿Se dan cuenta? Cambia un poco el panorama de trabajo. Pero todos estamos inmersos en esto, todos, todos, de cualquier frente, desde cualquier frente.
Ya conociéndome nuevamente, sabiendo de riesgos, creando un plan, trabajando el plan con mis políticas y sabiendo que todos vamos a participar, ya vamos a cambiar el pensamiento de la organización. Vamos a ver qué genera este cambio en el SGSI. Y pues el SGSI trae un cambio muy responsable porque trae conciencia. Conciencia y la seguridad de la información. Así como ustedes están latentes a aprender nuevas cosas o escuchar nuevas cosas de seguridad, la empresa en general debería ser parte de esto. Entender cómo se desarrolla y cómo se desempeña la seguridad dentro de una empresa. También nos va a permitir que la ATE no sea comprometida, ¿no? Comprometida desde el punto de vista económico, porque es imposible que un SKC tú lo pongas de tu dinero, ¿no? Tiene que ser, pues, solventado o patrocinado por la alta dirección. De igual manera, ese liderazgo que se va a mantener va a ser por parte de ellos, ¿no? Algún correíto, una charla motivacional que nos pueda incentivar que la seguridad es parte de todos. Que no seas tú una partecita de algo, sino que seas parte del todo, ¿no? Esa es la idea. También el proceso como empresa cambia. Cuando implementas un SGCI en una empresa, hay una gestión general de seguridad. Cualquier compra, cualquier charla, cualquier acción que vas a hacer en la empresa como proceso, la seguridad es parte de esto. Desarrolla software, ¿qué va a pasar? Coloca seguridad. Estás pensando de repente en comprar nuevas cámaras para poder de alguna manera controlar el perímetro. Primero preguntas, ¿esto cómo vive en la seguridad? ¿Cómo impacta con el tema respaldo? Porque hay una conciencia de que todo está en base a seguridad. Voy a crear de repente un flujo de datos críticos para la empresa. Hablo con el equipo de seguridad para saber qué tengo que tener como consideración. El chip cambia en la empresa. Se vuelve mucho más maduro los procesos a nivel de seguridad. Y otro punto importante es la gestión de proyectos. Cada proyecto que nace en la empresa seguramente ya nace con la misión de seguridad. La empresa madura tiene un checklist, por ejemplo, de cumplimiento, que cualquier proyecto antes, ya sea desarrollar un software, comprar un software o cualquier proyecto que se quiera generar, es un ejemplo, pues ya viene con este checklist de la mano. Cumple o no cumple? Ese es un gran cambio a nivel del pensamiento de la empresa. Ya no somos aislados, no pensamos que la seguridad es, de momento, que la seguridad solamente es por cumplir, sino que genera conciencia, un compromiso, un conocimiento grande en procesos y los riesgos se van a ver implementados y trabajados en los proyectos desde cero. Ya no solamente es como antes, ¿no? En el modelo de cascada, en software, por ejemplo, que tú desarrollabas, hacías QA, hacías seguridad y no te regresaban al desarrollo, no. Ahora todo es parte de, justamente para poder en el tiempo generar nuevas expectativas empresariales. Ahora, ya sé por qué cambio el pensamiento, ya sé cómo me sirve como empresa, pero ¿al gerente le va a importar esto? ¿El gerente qué busca? Poder económico, ¿no? Quieren ganar. A la empresa le va a importar, de repente, imaginemos, así yo le digo, voy a implementar un SGCI, te va a costar $30.000. ¿Realmente le va a importar eso o más va a valorar que le digas, mira, vamos a invertir $30.000, pero ojo, el retorno en clientes va a superar el $1.000.000? Con el cumplimiento regulatorio vamos a poder competir con el Estado. Nuestra herramienta actual, la web, lo que fuese, en el mercado es vista como en un nivel de 1 al 5 en 3. Pero ahora vamos a sacar un marketing por publicidad diciendo que tenemos la seguridad de punta en el mercado, comprobada por el gobierno. Entendemos. El gerente va a estar muy animado. Generas valor de otra forma, ¿no? Ya no solamente diciendo, genero valor porque he desarrollado una nueva herramienta en el mercado. No, 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 no. Le ofrezco a mi cliente seguridad. Los puedo fidelizar. De repente, mi accionar como negocio pienso de que aquí en 5 años solamente voy a quedarme con 10 clientes. No, cambio el panorama y ahora seguramente lo voy a fidelizar. Acá en el Perú hubo un banco, no voy a decir el nombre, pues que la información de las tarjetas se vio vulnerada y pues se perdió mucho dinero. En algunos casos, también me pasó a mí, cuando entré a ver mis cuentas, habían cobros repetidos de hace algunos meses. ¿Qué pasó? Perdieron una gran cantidad de clientes. Ahora buscan repotenciar dando algunos beneficios, pero ya no queda todo igual. Entonces, busquemos desde ya un nivel de seguridad óptimo para las empresas, sobre todo por el nivel reputacional. Ese es un punto. Como les decía, ser competitivos en el mercado. También es muy valorado esto.
y a nivel de gobierno, cumplir con lo que pide el gobierno, una página pública del gobierno que te pueda fomentar como una empresa top en el cumplimiento, genera muchas expectativas en el mercado, ¿cierto? Así que veamos que el valor se genera por ahí. No busquemos solamente decir, vas a gastar tanto, vas a invertir porque la recuperación, el ROI, el retorno que vas a tener va a ser mucho más, de mucho más impacto para la empresa. Así tenemos que pensar en un caso de negocio. No solamente pensemos en tener pues la mejor herramienta porque voy a gastar esto o porque mi amigo me dijo o porque de repente en una conferencia vi esta modalidad. No, busquemos la razón de esto que se justifique con un plan sostenible en el tiempo. Ya. Ahora, ¿y quién me puede apoyar con esto? La pregunta, ¿no? Bueno, hay diferentes roles. Hay un rol claro que es el rol del implementador que te va a permitir generar, ¿no? Todo lo que exige la norma y traducirlo en documentos, ¿no? Para que el SG sea soportado en documentos. Porque recuerde, todo lo que se hace en la norma queda documentado, todo. Así que hay un rol que es el líder implementador que te permite transformar lo que dice la norma a una práctica real. Es más, los cursos que hacemos en la academia usualmente tienen práctica. Y creo que hay muchos estudiantes que llevan conmigo también el curso y no suelo solamente decirte de repente, en tu alcance tiene que haber esto, lo otro. No, el alcance es así, te muestro un alcance para que veas y te lleves ese conocimiento. Porque si yo te digo, debes tener, te vas a perder, ¿no? De igual manera, cuando hablo yo de auditorías, es un enfoque diferente, ¿no? Porque la auditoría busca, de alguna u otra manera, tener conciencia y saber de que lo que has implementado sea correcto. El implementador siempre va a dejar la consigna o va a tener en pensamiento dejar una evidencia, que le llamamos métricas, ¿no? Los indicadores de medición es importante en cualquier proyecto y en el SGCI mucho más. Así que este implementador tiene que dejarte evidencia sostenible para que cuando venga la auditoría pueda validar que esto sea lo correcto. Recordemos que no es que la norma te dice así a puño y letra qué debes tener. No es así. La norma tiene una interpretación que lo va a realizar el implementador. ¿Estamos? Va a interpretarlo y lo va a ejecutar. El auditor no ha estudiado con el implementador de repente, ¿no? Tiene otra forma, u otro punto de vista. No es que el auditor pues va a sopesar su información o su conocimiento, no. Justamente hay ahí una forma de diálogo para poder extender ambos conocimientos y llegar a un punto medio. Ambos roles son importantes, uno ejecuta y uno supervisa. Así que de la mano para una implementación, sí o sí tiene que haber ambos roles trabajando en una empresa. Usualmente ya en el camino, un implementador se convierte en un CISO, en un oficial de seguridad para poder llevar la norma en el tiempo, ¿no? Porque no es que me implemento hoy día como empresa y ya queda. Tengo todo un mapa de crecimiento, de evolución que debo darle en el tiempo, ¿no? Que es la mejora continua. Igual el auditor continuamente va a hacer una auditoría para poder profundizar en que las pautas se mejoren. No es que ya implementé y revísame lo que implementé hace un año, no, tiene que haber mejora continua. Es por eso que estos cursos de norma exigen demasiado conocimiento externo. ¿Qué me refiero? En que muy aparte de yo conocer la 27001, debo conocer otras normas. De repente conocer sobre NIS. Alguien de repente ha implementado ya 27001 en una empresa, se da cuenta que ahora NIS cambió 2.0. Las funciones de la norma versión 2022 tiene solamente 5 funciones del NIS. Ahora cambiaron a 6. Que si cuando venga tu editor, tienes que tú ya empezar a trabajar el cambio para agregar el gobierno como parte de las funciones. Se dan cuenta de que en el tiempo cambia, así que no es algo estático, es todo un trabajo que demora tiempo en hacer y luego toma tiempo en la mejora continua. Y se ven obligados, les digo así, se ven obligados ustedes de sí o sí a aprender mucho más, a saber más normas y a estar en conferencias como estas, por ejemplo, de poder saber algunos criterios más de seguridad, herramientas y demás cosas. Te obliga sí o sí a aprender consecutivamente y de manera perenne. Siempre van a estar aprendiendo ustedes, siempre. Luego de que ya he conocido cómo estoy, sé acerca de los riesgos, he armado mi plan de mejora, he ordenado la casa con mis políticas, sé quiénes van a participar, sé quién me puede apoyar con la implementación, a grandes rasgos, para que vean una idea de cómo se puede hacer la implementación. Primero, acuerdo del proyecto. Es un proyecto. ¿Por qué se habla de proyecto? Porque tiene tiempo, aprox, tiene dinero y recursos humanos. Tres. Luego sigue la aprobación de la política de seguridad de la información, política importante que permite eh,
poder decir del por qué se va a implementar y cómo la empresa se compromete a mejorar en el tiempo. El mapeo de procesos. Debo conocer cómo la empresa maneja sus procesos, porque todos se relacionan y todos deben ser parte de un flujo general. Hago mi inventario, análisis de riesgo, apruebo la declaración de aplicabilidad, también llamada SOA, seguramente han escuchado el SOA, y realizo un análisis de brechas. Eso como la planificación. Luego hago el entrenamiento, concientización. No es que las empresas les dan cursos porque se pusieron buenos, no, no, no. Es parte de la empresa generar conciencia, entrenamientos para sus colaboradores. De ahí viene todo el tema. Implemento procedimientos, luego monitoreo y audito, y por último la mejora continua. Todo tiene relación con el ciclo de Deming. Planear, hacer, verificar y actuar. Recuerden que la norma es evolutiva en el tiempo. No es una norma fija, cambia en el tiempo. Esto es cíclico. Una vez que terminas de hacer mejora, vuelves a revisar. Lógicamente que vas a volver a valorar el proceso, vas a ver nuevas brechas, vas a revisar nuevamente los controles y así, uno por uno. Todo es cíclico en el tiempo para la norma. Y bien, chicos, de forma resumida, les indico que la norma es muy beneficiosa para cualquier tipo de empresa, genera mucho poder económico, crecimiento, competitividad en el mercado. Transforma la empresa porque no solamente vas a aplicar un control, no sigamos con ese chip de poner una herramienta nada más. Vamos más allá, creamos políticas, normas, procedimientos y una herramienta para poder controlar lo que exige la norma. Va mucho más allá de ello. Transforma la empresa porque genera conciencia, genera las ganas de todos los colaboradores ser parte de esto. Cuando la empresa es muy madura, ya llega un incidente de repente de phishing, automáticamente te reportan al buzón de phishing, porque hay un nivel de seguridad. Porque todos saben que en una imagen puede haber malware. ¿Quién le dan clic a una imagen? Ese nivel es el más óptimo. Todos son parte de los cambios. Ya no ves por ahí, o sea, no creo que no me deja mentir, ya no ves por ahí POSIT pegaditos ahí con las contraseñas. No es que voy a llegar tarde, mi amigo, como es de mi confianza, le voy a dar mi clave para que pueda acceder a mi computadora. Eso ya no existe más. Lo que busca la norma es esto, cambiar el paradigma, cambiar la forma de ver la seguridad en una empresa. Repito, no importa el tipo de empresa, no importa el rubro, no nos importa el contexto que maneje. Lo que nos importa es la información en cualquiera de sus etapas. Bien, ahí les dejo mi LinkedIn si me quieren ahí contactar. Siempre estoy abierto a poder debatir algunos temas que publico por ahí. De igual manera, las clases siempre se dan así de forma bastante dinámicas. Lógicamente que acá mostramos documentos como que en vivo para que se lleven esa idea porque es un poco difícil, ¿no? Solamente decir, yo llevo un alcance, debe tener esto y lo otro, pero ¿y cómo lo veo? ¿Cómo lo armo? No sé. Entonces, recordemos que la documentación que exige la norma es bastante extensa. Te pide que todo quede documentado, todo alcance, política, procedimiento, todo queda documentado. Y ustedes saben que una documentación tiene pues versionamientos, fechas, quién lo hizo, quién la aprobó y demás cosas. Así que es bastante amplio. Los invito a ustedes a poder participar en conocer más la norma, conózcanla porque hoy en día se requieren muchas personas con estos conocimientos. Y es más, ustedes como profesionales, si ven en LinkedIn, por ejemplo, los puestos de trabajo que quieran intentar por ahí, les va a aparecer requisito ISO 27001 para seguridad porque es una tendencia hoy en día. Lógicamente que yo sé que pueden leer en casa y aprender, pero a veces un curso te da un punto de vista diferente, no tanto por la certificación, sino por compartir conocimiento con alguien que ya conoce el tema. Algunos piensan, suelen certificarse, pero llevar también el curso también tiene un gran valor porque vas a poder compartir y congeniar en pequeños grupos de repente aislados con compañeros para poder debatir algún tema. Ese es el valor que te da un curso de aprendizaje. Bien, chicos. Bien, Brenda, no sé si hay preguntas. Gracias, Leonardo. Una presentación bastante remuneradora. Da inicio con algunas preguntas que nos pusieron en el chat. La primera sería, ¿el alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información siempre debe ser un proceso de la organización o puede tener otro enfoque? Buena pregunta, Leodán. Efectivamente, para certificar un proceso es entender el proceso más importante que maneja la empresa. Ya, es un punto de vista, ¿ya? Tú puedes implementar el SGCI en más de un proceso, claro que sí. Cuando te den tu cartoncito de tu certificación para la empresa, te dirán ahí, ¿no? La empresa ABC certifica el proceso uno, 2 y 3, como tú quieras.
pero más procesos es más costos operativos, más costos en revisión. Lo ideal es certificar solamente, lo ideal, uno o máximo dos procesos. Por eso, usualmente cuando uno certifica, arma un árbol de procesos para ver cómo todos entre ellos se relacionan. Y yo me pregunto, ahora, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Ya tengo todo mi diagrama de procesos, ahora ¿qué más hago? Perfecto. Hay dos formas. La primera forma es valorando el proceso más importante que tienes en una empresa. ¿Cómo podría ser esto? Imaginemos un banco, ¿ya? Tengo el proceso de generación de tarjetas de crédito, ¿no? De tarjetas físicas, ¿no? Ese es un proceso uno, que se relaciona con el proceso de divisas, de cambio de divisas. Y tengo otro proceso que se llama operación bancaria. Yo me preguntaría, ¿cuál es el más vital? Puede ser el de divisas. Quito divisas. Si quito divisas, ¿sigue trabajando en la empresa? ¿Sigue ganando dinero? Claro. Entonces no me afecta mucho. Quito mejor ahora lo que es generar tarjetas de crédito, el plástico. ¿Sigo trabajando? Claro, hoy en día hay la web, hay móvil para que todas las transacciones, no requiere tarjeta. Carambas, tampoco es el importante. Y si quito operación bancaria, anda con tu tarjeta a sacar dinero, no vas a poder hacer porque no hay operación bancaria. Vas por agente, vas por tu banco, vas por donde quieras por la aplicación móvil, no puedes hacer nada. Te das cuenta que el que tiene mayor relevancia es el que te da el mayor poder o te da la mayor comprensión o la importancia dentro de todo el flujo de procesos. Ese puede ser un enfoque para poder hacerlo. El segundo es el que te da mayor rentabilidad. ¿Por cuál te pagan más? Los bancos ganan por cada transacción, la operación bancaria. Las divisas, no todos lo hacen, pues, ¿no? Muy pocos lo hacen. Hay gente que prefiere usar de repente algunas formas informales de cambiar dinero y obvian la del banco por a veces por el monto que te dan los bancos, que es un poquito menor al resto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta por ahí, puedes ver también el poder económico que te da un proceso para valorarlo y colocarlo como el que vas a certificar. Esa es una forma. Lógicamente que si tienes una empresa que tiene el rubro, imaginemos, de desarrollo de software para terceros, tiene también el mantenimiento de equipamiento electrónico, imaginemos, lógicamente que vas a certificar ambos procesos, ¿verdad? Porque si te ves obligado, pues, tienes clientes que ven software y otros que quieren tu mantenimiento. Así que para ese caso, sí podrías certificar dos en ese alcance. Lo ideal es que sea uno, lo ideal, ¿no? Sobre todo por el tema económico, porque mientras más grandes sean los procesos o más, o sean más de uno, más te va a costar, pues, ¿no? Porque toma más tiempo, más recursos y es un levantamiento de información más grande. Ya el siguiente, que creo que ese le dan el número dos, ¿verdad? En el caso de que el alcance de un proceso, entiendo, ¿no? ¿Qué tipo de proceso sería? Ah, bueno, creo que ahí te expliqué, ¿no? Luego nos dice, ¿puede un CGCI tener como alcance dos? También creo que te expliqué por ahí. ¿En qué tipo de material, documento, evidencia nos podríamos basar para definir activos de información como parte? Ah, ya. Los activos de información, correcto, siempre hay una matriz para esto. Siempre hay una matriz. ¿Ya? Hoy en día algunos tienen herramientas, ¿no? Por ejemplo, usen el GLPI. Lo pongo por el chat, ¿ya? Para que lo puedan tener. El GLPI es una herramienta bastante antigüita, pero es muy efectiva, porque tiene algunos plugins en los cuales tú instalas de repente en computadoras, en servidores, y te dan las librerías que tienen, permiso y todo lo demás. Muy buena para el tema de ITIL, ¿ya? En esa línea, tú puedes ahí empezar a distinguir o registrar activos. ¿Qué tipo de activos? Un teclado no aplicaría para un tipo de información, ¿verdad? Tenemos que activos, por ejemplo, mi laptop con un disco, los USBs, es un ejemplo porque guarda información, ¿no? Los servidores, tus sistemas. Todo lo que procesa información, ya sea creando, trasladando o almacenando, tiene que ser considerado como parte de activos de información. Esa función, pues ese trabajo se hace justamente en la sección número 6 en la planificación. Es un levantamiento general de todo. Para el auditor, te va a revisar que tengas netamente tus activos de la información. Si tienes teclados, un mouse o de repente un ventilador, eso no sirve para la auditoría. Solamente los que vean información. Lógicamente que los que son parte de los IoT se aplica, ¿no? O sea, que me dice, no, mi ventilador tiene salida a internet, ahí se aplica, ¿no? Pero en general hablamos de cosas que no tengan significancia en el proceso de la información.